Amén, Dios les bendiga. Hay un tema que quería compartir con cada persona que escucha en esta tarde, y es la simpleza, la sencillez del reino de Dios. Amén. Puede parecer raro, pero créeme que hay un punto específico. Amén. La simpleza, la sencillez del reino de Dios. La Biblia dice que el Señor comenzó a predicar en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y cuando comenzó a predicar, estas fueron sus palabras, esta fue su predicación. Arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. O sea, bien sencillo. El reino de Dios, así lo comenzó el Señor, con ese mensaje, con esa sencillez. Sí, sencillez, porque el Señor comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Comenzó a predicar eso y comenzó a demostrar eso. El reino de Dios, bien sencillo. El Señor comenzó a predicar arrepentimiento y que las personas se encontraran con su presencia, se encontraran con su poder. Amén, porque cuando nosotros nos encontramos con el poder de Dios, cuando las personas, nosotros y las personas en el mundo, nuestra familia, se encuentran con la presencia de Dios, se encuentran con el poder de Dios, ahí es que ocurren los cambios. Muchísimas veces estamos tratando de deshacernos de cosas de nuestra vida, de deshacernos de hábitos, ataduras, opresiones, tal vez cosas físicas, enfermedades. Amén. Hoy en día, grande número de personas, y dentro de la iglesia estoy hablando, están siendo afectadas por ansiedad, depresión y cosas así. Amén. Por espíritus de temores, multitudes de cosas. Amén. Orgullo, falta de perdón, amarguras, tristezas, desánimos, montones de estas cosas, celos, altivez. Amén, rebeliones, rebeldía, montones de cosas, y estamos tratando de quitar la telaraña de nuestra vida y lidiar con estas cosas de muchas maneras, pero no podemos vencer, no podemos tener la victoria y la vida abundante que el Señor quiere que tengamos, porque no matamos la araña, la causa, la raíz del problema, que la mayoría de las veces, 99.9%, es espiritual. La raíz es espiritual. La raíz es espiritual, es demoníaca. Amén. Porque detrás de los temores, detrás de estas cosas, detrás de la ansiedad, detrás de estas cosas, hay espíritus demoníacos operando para influenciar, para oprimir, para atar, para ligar. Y es bien sencillo, la simpleza, la sencillez del reino de Dios. Cuando nosotros, a mí me pasó. Amén, ese es el testimonio mío. Yo tenía montones de ataduras. Amén, arrastrada por el pecado. Hace 4 años atrás mi vida era totalmente diferente. Pero habiendo sido criada en el evangelio, no había conocido lo que es verdaderamente ser libre. Hasta que uno tiene ese encuentro con el Señor. Las personas se encontraban con el Señor y cambiaban. Nuestras vidas cambiaron cuando nos encontramos con su presencia, con su poder. Amén. Esto es sencillo. Debe ser sencillo. Amén. Que cuando las personas se encuentran con el poder de Dios, con la presencia de Dios, cambian. Nicodemo jamás volvió a ser el mismo cuando se encontró con Jesús. Las personas con el que el Señor se lidiaba y se codiaba jamás volvieron a ser los mismos. Sus discípulos jamás volvieron a ser los mismos. Pedro jamás volvió a ser el mismo. Porque nadie que llega con el Señor, que se choca con el Señor, con su presencia, con su poder, jamás vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Volver a la sencillez, a la simpleza del reino de Dios. Lo hemos complicado. La religión complica las cosas. Nos volvemos religiosos y se complica la situación. Y esto es bien sencillo. El reino de Dios es sencillo. Amén. Recibiréis poder y cuando venga sobre vosotros me seréis testigos. Eso es lo que el Señor necesita. Que seamos cambiados cuando chocamos con su presencia, con su poder. Y entonces ahí es que comienzan los cambios verdaderos, los cambios que necesitamos. Amén. Muchas veces no ocurre esto y usted lo ve y yo lo veo, porque todos lo vemos dentro de las iglesias. Las personas entran a las iglesias, salen de las iglesias y continúan igual, porque no han chocado todavía, no se han rendido todavía
cuando no se han rendido todavía para que sean cambiadas, para que haya esos cambios tan necesarios. Hay dos cosas muchas veces por las cuales no podemos obtener esta sencillez de cómo Dios opera. Y es que no nos rendimos precisamente. No nos rendimos. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos rendir. Y una de las cosas más grandes que necesitamos rendir es la voluntad. El mismo Señor lo dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 22:42. Dice la palabra que el Señor dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Él tenía su propia voluntad. Pero Él la rindió y la rindió de continuo y la terminó de rendir cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Cuando estaba bajo la sombra de la cruz. Cuando ya le venía ese tiempo, la rindió su voluntad. El mismo Señor la rindió al Padre, la rindió continuamente. Amén. La rindió hasta el jardín de Getsemaní. Hasta la misma muerte, amén, hasta ese punto. Entonces nuestra voluntad es una de las cosas más fuertes que nosotros tenemos, amén. Y Dios nos quiere usar y Dios nos está llamando y Dios está llamando a su pueblo y Dios está hablando en estos últimos días que estamos viviendo. Aunque el mundo esté en oscuridad, aunque el mundo esté en tinieblas, aunque avance la noche, Dios está hablando y lo que Dios te está diciendo es: yo quiero usarte, quiero que seas un vaso para mi gloria, para glorificar mi nombre. Amén. Un vaso que sea luz en este mundo, sal en este mundo, para atraer a otros hacia mí. Amén. Con amor, con misericordia, pero atraerlos hacia mí. Pero yo necesito que tú te rindas a mí, que rindas por fin esas áreas que no has dejado que el Señor entre en esas áreas de tu vida. Los ojos, el oído, amén. Todos nuestros sentidos tienen que ser santos para el Señor. Cortar con cosas que tenemos que cortar, apartar cosas que tenemos que apartar, despojarnos de cosas que tenemos que despojarnos de estar buscando nuestro propio bien, nuestras cosas, nuestro avance, nuestra ambición. Despojarnos de ese ego, despojarnos de nuestra voluntad, que siempre la voluntad busca su beneficio, busca estar correcto, busca tener bendición propia, autojustificación, afirmación, que le aplaudan, busca el nombre, el avance propio. Esas cosas y cuántas cosas nosotros tenemos que rendir. Y a veces no puede ser simple lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, sencillo el reino de Dios en nuestra vida y ser luz verdaderamente y andar en autoridad como el Señor quisiera, porque no estamos rendidos. El Salmo 119, 112 dice: yo continuamente llevé mi corazón lo llevé en pos de tus testimonios. Continuamente es algo que tenemos que hacer de continuo, rendirnos a Dios y examinarnos y pedirle al Señor que nos examine para ver qué más hay que rendir, qué más me falta. ¿Dónde está esa situación que a lo mejor está escondida? Como le decía el salmista al Señor: examíname, líbrame de las soberbias que me son ocultos, líbrame de los errores que me son ocultos, ayúdame, examíname. Porque yo tengo que estar rendido completamente al Señor y no estar haciendo mi voluntad sino la del Señor, buscando las cosas de su reino, amén, su reino, sus propósitos, sus obras, las almas, las vidas, verdaderamente hacerlo de corazón, para que entonces yo pueda estar andando conforme a la voluntad de Dios y la sencillez del reino de Dios pueda ser manifestado en mi vida. A veces no nos sometemos a los principios de Dios y no hay tiempo para discutir cuántos principios de Dios hay que no nos sometemos. Si no nos sometemos en la iglesia donde estamos, si no permitimos que el Señor nos plante en una iglesia donde el Señor nos quiera, y plantarnos ahí, sujetarnos a la autoridad, amén, y trabajar y ser de bendición. Entonces el reino de Dios, lo que Dios quisiera hacer, la simpleza no fluye, porque hay razones, siempre hay razones. Pero es sencillo el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Dios te bendiga.